Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy en este vídeo vamos a hablar de la última fase de uno de los activos que han sido las letras del tesoro. Algunos me preguntáis cómo se recupera el principal de las letras, ¿no? Entonces os voy a hacer un pequeño resumen de todo el ciclo y haremos algún cálculo sobre lo que realmente nos queda de una letra del tesoro, ¿no? Ver la rentabilidad. Vamos a hacer primero un recordatorio, lo podéis ver en vídeos que ya están publicados, pero recordar que las letras del tesoro se considera una inversión bastante segura, ¿no? Y calificada por las agencias como activos libres de riesgo. Depende del país, depende de la situación, pero en principio son de los activos de renta fija que podemos considerar más seguro porque detrás hay un Estado, ¿no? Son títulos que negocia la administración para conseguir financiación del público, ¿no? El Estado se compromete a pagar unos intereses y a devolver el principal una vez terminado el plazo, ¿no? Recordar que las letras en el caso español pues están a 3, 6, 9 o 12 meses, que más o menos es un escenario en el cual pues el inversor puede ver cómo puede evolucionar la economía de su país o del estado donde esté invirtiendo, ¿no? Otro tema que tenéis que tener en cuenta es que se emiten al descuento. ¿Qué quiere decir que se emiten al descuento? Que si una letra española vale 1.000 euros, lo que vas a tener que ingresar los 1.000 euros, pero cuando te la adjudican en subasta, te van a meter en tu cuenta un diferencial. Ese diferencial se puede considerar que es el interés que paga el Estado por el dinero prestado, ¿no? Y al final del plazo, pues te devuelve el principal, ¿vale? Bueno, el principal con un pequeño detalle que os comentaré más adelante. Las letras, pues la inversión mínima son 1.000 euros y lo que se hace es, pues en función, oye, quiero 3 letras, pues son 3.000 euros, ¿no? También un tema importante, y lo comenté cuando se hace la compra, es yo creo que para el inversor no institucional, pues la mejor forma es ir a la subasta en la modalidad de no competitivo. La estrategia como os he dicho en algún vídeo, es importante tener un plan y tener una estrategia, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la estrategia para la renta fija, las letras del tesoro tienen su cabida, ¿no? ¿Para qué la vamos a emplear? Pues es para tener ese dinero que no vamos a utilizar pues en un periodo corto, 3, 6, 9 meses, pues podemos tenerlo en letras y si nos hiciera falta también podríamos recuperarlo, ¿no? Pero lo más normal es llevarlas a vencimiento. ¿Cuándo aprovecharlo? Pues en una situación, la que tenemos ahora o la que hemos tenido hasta ahora, ¿no? En los últimos meses, que es en el tramo medio y subiendo. Cuando suben los bancos centrales están subiendo tipos, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a ir dando una rentabilidad que tú ya más o menos la vas a conocer cuando vas a la subasta, ¿eh? Si el Banco Central Europeo está subiendo los tipos al 3%, pues los estados miembros pues van a andar muy cerquita de ese nivel. Los estados más fuertes posiblemente puedan ir un poquito más bajo, pero por ejemplo estados como España o Italia pues será a ese 3 o un poquito más, ¿no? Entonces el momento de entrada pues ha sido estos meses y ya hasta que termine la subida de tipos. Y además, cuando las entidades bancarias, los depósitos, los estaban pagando al 0%. Entonces, la alternativa más clara era comprar letras del Tesoro. En cuanto a la diversificación, podemos diversificar en zonas geográficas, ¿no? En este caso, pues hemos decidido España, pero podría ser otros países. Ha podido ser Italia o ha podido ser pues Alemania o el país que queramos o incluso entrar en el mercado americano, ¿no? Y es un activo que como os he dicho, y nos vamos a centrar en este vídeo, es las letras del Tesoro. Y los plazos, pues los de siempre, 3, 6, 9 y 12 meses, ¿no? Entonces, ir jugando cada semana o cada 2 semanas sale una
una oferta de una propuesta para subasta de letras, y entonces podéis elegir el plazo que os interese, y puede ser interesante que, bueno, según van venciendo unas, si la situación sigue manteniéndose, pues volver otra vez a entrar en letras del Tesoro. Bueno, llega el momento del vencimiento de las letras. El Tesoro Público lo que os va a hacer es os reingresa el principal a vuestra cuenta asociada. Recordad que asociasteis vuestra cuenta bancaria con una cuenta en el Banco de España. Pues cuando el Tesoro ha vencido el plazo, lo que os va a meter en cuenta es ese capital, ¿no? Si invertimos en una letra del Tesoro que compramos por 1.000 euros, recordad que ya os devolvieron al comienzo de la operación, cuando se hace la adjudicación de la subasta, os devolvieron el descuento, que es el interés que dan por la letra, ¿no? Y ahora os van a devolver el principal, que son los 1.000 euros, menos la comisión. O sea que no esperéis que os imaginaros, bueno, vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis mejor, pero si ingresasteis 1.000, no esperéis que os devuelvan 1.000, os devuelven un poquito menos, ¿no? Recordar, y esto siempre es importante, que muchas veces se dice, no, es que las letras del Tesoro dan una rentabilidad muy baja. Muy bien, dan una rentabilidad muy baja, pero comparado con depósitos, ahora los bancos empiezan a mover y empiezan a dar intereses por los depósitos, pero hasta ahora ha sido cero. Entonces la alternativa mejor eran las letras, ¿no? Entonces es un interés que por lo menos el dinero que tenéis ahí sin invertir o que no os va a hacer falta, pues en esos periodos de 3, 6, 9 meses o 12 meses, pues lo podéis tener en letras del Tesoro. Los estados normalmente no quiebran, pero recordar, España, yo creo que en la historia de España han sido 7 u 8 veces, Argentina, o sea, casi todos los países, menos algunos países como Estados Unidos, casi todos han tenido un default en la historia. Es mala suerte que nos pilla, ¿no? Pero eso verdaderamente se ve y podemos tomar medidas para que eso no ocurra, o por lo menos estar protegidos. Como siempre, si os gustan este tipo de vídeos, darle like, suscribiros y activar las notificaciones. ¿Qué ha pasado con las letras de Tesoro en los últimos años? Como veis, era un activo prácticamente olvidado. Solamente en las crisis anteriores representaron un pequeño interés, pero fijaros en los 2 últimos años cómo se han disparado. Es este color más clarito. Como veis, estamos en máximos históricos. Luego tenemos los bonos y las obligaciones. ¿Qué pasa? Que los bonos y las obligaciones es prestar al Estado a mayor plazo, ¿no? A mayor plazo. Y en estos momentos, pues os encontráis con la paradoja que tenéis letras del Tesoro a corto plazo que os van a dar rentabilidad incluso más que un bono o una obligación. Recordar que los que compraron obligaciones en este momento que estaba al 0%, pues igual se tiran con una inversión en la cual no solamente es que no ganen, sino que como la alternativa es salirse y, por ejemplo, comprar letras del Tesoro, pues incluso llegan a perder más, ¿no? Entonces, los bonos y las obligaciones llegará el momento, pero, por supuesto, en momentos en los que estás al 0% o incluso suben los tipos de interés, pues no es la mejor opción. Los bonos y obligaciones entrarán y hablaremos de ellos en otro vídeo, ¿no? Pero en estos momentos lo que ha sido el boom de las letras y, como veis, estamos en máximos. ¿Qué rentabilidad están dando las últimas subastas? Pues en las últimas subastas, dependiendo de los meses, pues bueno, están dando, como veis, del orden del 3%, ¿no? Que es más o menos lo que los bancos centrales, en este caso el Banco Central, está dando. Con lo cual es una rentabilidad pequeña, no llega a cubrir el total de la inflación, pero por lo menos la modera y nuestro dinero nos genera una cierta rentabilidad. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que lo entendáis bien y el que tenga dudas pues le quede más claro, ¿no? Si compramos una letra del Tesoro que vale 1.000 euros y en la subasta nos dicen que es el 3%, lo que harán es devolvernos 30 euros en el momento que nos lo adjudiquen, con lo cual realmente hemos desembolsado 970, ¿no? Pasa el tiempo, pasan los 3 meses o los 6 meses y lo que nos hacen es
devolver, vamos a considerar esta letra que se fuera a un año, pues en ese caso nos devolverán, pasado ese año, nos devolverá 998,5. ¿Por qué? Porque es el principal menos la comisión, ¿no? Con lo cual ya no son 30 euros, lo que son 28,5, que eso es una rentabilidad del 2,85. Pero ahí no ha terminado la cosa. Aquí nos viene nuestro amigo ACI. ACI, pues lo que hace Hacienda es nos cobra unos impuestos por ese capital que le hemos prestado al Estado, ¿no? Y lo que nos queda al final, pues desde el orden de una rentabilidad del 2,3, ¿vale? Entonces, como veis, son esos pasos. Primero, te devuelven el descuento y al terminar el plazo te devuelven el principal menos las comisiones. Y luego tendréis en el año que corresponda, tendréis que hacer el pago de los impuestos. ¿Cómo tributamos los intereses obtenidos por las leyes del Tesoro? Pues bueno, en el ejemplo ya lo he explicado un poquito, ¿no? Entonces Hacienda lo considera que son rendimientos del capital inmobiliario y os cobrará en función. Ahí hemos hecho el ejemplo del 19% porque es a los primeros 6.000 euros. Si estáis invirtiendo más o tenéis en rendimientos del capital inmobiliario más cantidad, pues bueno, será incrementando. Hay unas diferencias entre las letras y los bonos y obligaciones, en el cual, pues bueno, las letras tributan y ahí se quedan, ¿no? En el caso de los bonos y obligaciones tributan, por un lado, los intereses y cupones del mismo, como lo hacen las letras, y luego pensad que puede tener unas amortizaciones o puedes venderlo antes de tiempo y tener unas probabilidades que también tendrás que cotizar en el caso de los bonos y las obligaciones. Aquí os dejo el calendario de próximas subastas de letras a diferentes plazos. Ahí os van diciendo la fecha de la subasta, la fecha de la amortización. Entonces tenéis ahí, en función de que hagáis vuestro esquema de cómo queréis estructurar vuestra deuda, vuestra renta fija en deuda pública española a corto. Eso ya tenéis que ir viéndola ya vosotros y ajustando a vuestras necesidades. Y ya como unas ideas, para hacer un poco de idea de resumen, es que los bancos centrales, dependiendo de las alternativas y la demanda, pues será lo que marque lo que va a pagar el Tesoro Público, ¿no? Entonces, si los tipos de interés siguen subiendo, pues lo lógico es que la rentabilidad de las letras sigan subiendo, ¿no? Hasta un punto que se pare y entonces lo que es la rentabilidad de las rentas, pues ya de las letras, pues veréis que tiene su tope. Y también de otras alternativas. Si los bancos pues empiezan a dar rentabilidades por libretas a la vista del 2-3%, pues la gente dice, oye, pues me quedo con lo que me da el banco y no corro ningún riesgo de contraparte con el país, ¿no? Entonces, pues en ese sentido tenéis que ir viéndolo. Y aquí pues doy cuatro líneas que tenemos que tener en cuenta y tener una idea para nuestra inversión. Priorizar rentabilidad, seguridad y liquidez. Ahí tenemos que ver en función del interés que tengamos por tener ese dinero más o menos líquido. El tema de la seguridad, que por supuesto lo marcará el Estado al que le prestemos el dinero o la alternativa que queremos utilizar, que también podemos tener renta fija, no pública sino privada, y entonces pues podemos ir reinvirtiendo, reduciendo plazos, ¿no? Por ejemplo, si vemos que la economía española, hablando en el caso de España, pues se va ralentizando y tenemos alguna duda, pues decimos, oye, pues en vez de darle a 12 meses, pues me voy a 3, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y voy volviendo a entrar con periodos más cortos, ¿no? Luego también pues el tema de diversificar en depósitos con rentabilidades, ¿no? Ahí podemos decir, oye, pues he estado en letras y ahora me resulta que el banco me da una cierta rentabilidad, pues puedo pasar una parte a tenerlo a la vista, ¿no? en mi banco. En el caso de España, seguir las próximas elecciones. Bueno, ver las consecuencias que han tenido las últimas elecciones de mayo
el 28 de mayo, y luego pues estas anticipadas elecciones generales de julio, ¿no? Aquí haré ya un vídeo sobre esto, pero no me ha gustado este adelanto porque puede ser, por un lado, aprovechar la situación de un poco de descontrol de otros partidos, o incluso intentar que no se hable del mazazo electoral que ha recibido el PSOE, pero también puede ser que el gobierno vea que los próximos meses o final de año se puede complicar la economía española y entonces pues le interesa, antes de que salgan esos malos números o empiecen a salir esos malos números de empleo, de crecimiento, de déficit, o se empiece a una situación más difícil, pues dice, bueno, hago las elecciones, que el panorama económico no está muy mal y me salgo adelante. Entonces ese es un punto que yo lo tengo en cuenta y por eso he reducido el tema de mi exposición a deuda española. Cuando digo eso, pues bueno, bajar de 12 a 6 meses, porque normalmente un país no quiebra en 3 meses, ni en 6, pero sí que lo puedes ver. Ahí os aconsejo que veáis unos vídeos sobre cómo veo yo la situación de España, comparándola con la que tuvo Grecia en su momento. Aunque parezca que estamos muy bollantes, no tenemos que descartar ningún escenario. Luego los bancos centrales, pues Estados Unidos, yo creo que puede llegar al 5,5 de subida de tipos. En el caso de Europa, pues yo creo que Europa se va a quedar un poquito más corto. Estados Unidos lo ha hecho rápido, muy rápido, y en estos momentos pues ya tiene un nivel en el cual, si se le para la economía, tiene margen suficiente para dar estímulos, siempre y cuando controle la inflación. En el caso de Europa, posiblemente somos más países con situaciones diferentes, y eso puede hacer que los tipos de interés no sigan subiendo más del 4. Importante el tema, no solamente es cuando se pare la subida de tipos, sino lo que hagan en ese momento. Si vemos que se queda estable la subida de tipos y no tienen que empezar a bajar tipos, porque si empiezan a bajar tipos es debido a que la economía no marcha, y entonces empiezan otra vez con los estímulos. Pero solo podrían hacerlo, solo deberían hacerlo si la inflación está controlada. Si la inflación sigue en los niveles actuales y empezamos a bajar tipos, lo lógico es que la situación empeore a medio plazo, ¿no? Entonces es importante ver cómo se paran, en qué nivel se paran, que yo creo que serán ese 5,5 Estados Unidos y ese 4, y luego ver si mantienen los tipos de interés altos o los empiezan a bajar. Y si los empiezan a bajar, que sea porque la inflación está controlada, no porque la economía se les viene abajo. Entonces, pues yo lo que haré en esos momentos, estoy ya posicionándome en renta fija a largo plazo. Yo os digo, y mejor que en España, pues me voy a Estados Unidos en el tramo 1-3 y como máximo 5-7 años, ¿no? En estos momentos recordaréis que si los tipos de interés empiezan a bajar, si tú tienes renta fija comprada al 5%, pues una bajada de tipos lo que te va a aumentar es la rentabilidad de tus activos. Entonces ese es un tema que tenemos que tenerlo en cuenta. Recordar que la renta fija no es fija, y que además si hay una subida rápida de tipos y tú tienes unos activos comprados a un interés bajo, pues puedes salir perjudicado. Como siempre, esto no son consejos de inversión. Lo que pretendo es que la gente que necesite formación o información tenga, y que os sirva para llevar vuestro plan de inversión adelante. Recordar y animaros a que reviséis los vídeos que se han hecho sobre el tesoro público, sobre la renta fija, sobre letras, sobre bonos, para actualizar vuestros conocimientos e incluso pues crear vuestras propias estrategias. Y como os decía, aunque nos veamos que las bolsas suben, yo tengo una idea de precaución. Estoy con viendo que hay que ir con prudencia. No podemos
tirar las campanas al vuelo y decir que esto ya ha pasado. Estamos con unos tipos de interés altos y además subidos de una forma que no se había visto en décadas, ¿no? Y además con una inflación. En ese sentido, por repasar lo que os pongo ahí, el vídeo ese de deuda pública versus España, o el de cada vez nos parecemos más, y ahí aparece, es volver a echar un vistazo a cómo estaba España en el momento de la crisis griega, de la crisis del euro, y cómo estamos ahora. Os adelanto que estamos en algunos casos peor, ¿vale? Pues muchas gracias. Como siempre, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones y os espero en el próximo vídeo. Gracias.